que ustedes entiendan justamente esta parte. Hace 2 clases, las últimas semanas, hemos estado hablando de Jesús. La semana pasada han hablado de la Trinidad, han hablado de la creación, y ahora vamos a hablar finalmente cómo esos dos mundos, esas dos realidades se conectan en una sola. Pero que tiene que ver más con nosotros que estamos aquí que con lo que no podemos ver. ¿Ok? Father, how are you? Así es. Entonces, esta clase la vamos a interiorizar mucho, porque de verdad es muy importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de Jesús, de sus naturalezas, y cómo sus naturalezas nos invitan a algo a nosotros. Esto lo voy a dejar como de cura. Pero lo más importante es que ustedes esta clase no la aprendan para enseñar. Esta clase en particular, por favor, no la aprendan para enseñar. No tomen notas de lo que ustedes enseñarían. Esta clase es enteramente para ustedes. Para reflexionar, para interiorizar, para que ustedes se apropien de esta clase. Porque estamos llamados a ser discípulos misioneros y no podemos ser discípulos si no conocemos a quien nos guía. ¿Ok? Entonces nos vamos a poner en la presencia del Señor, como siempre, como todos los veces que nos reunimos. Vamos a pedir al Señor que acepte como ofrenda nuestros cansancios, nuestras preocupaciones, lo que nos pasó en el día, las cosas que hicimos, las cosas que dejamos de hacer, las cosas que no nos alcanzó el tiempo de hacer. Vamos a pedir al Señor que nos siga guiando, que nos siga iluminando, que nos siga invitando, que no deje de invitarnos a seguirlo, a ser esos discípulos misioneros que son el rostro de Cristo aquí en tierra. Y juntos decimos: Dios nos ha llamado para proclamar la humanidad de la fe aquí en Chicago. Para que nuestro mundo desanimado pueda conocer. Haznos generosos para con los hambrientos, compasivos para con las víctimas de abuso, amables para con los grandes necesidades, misericordiosos con todos los que pecan contra ti. Seamos discípulos verdaderos de tu Hijo, mayordomos fieles de tu gracia y evangelizadores fortalecidos con los dones de tu Espíritu Santo, para que nuestras peticiones produzcan mucho fruto que dan gloria a tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos es, número uno, conocer el amor que Dios tiene por el hombre. Vamos a ir descubriendo cómo el cristianismo ha mostrado ese amor a través de la encarnación de Jesús. ¿Por qué? Segundo, saber por qué se hizo hombre. ¿Para qué? Y tercero, vamos a mirar un poco sobre la persona y las naturalezas de Cristo. ¿Ok? Esa es la intención de esta noche. Segundo, vocabulario. Como siempre vamos a utilizar algunas palabras que las vamos a ir viendo durante la clase, pero es importante que las conozcamos. No necesitan tomar nota de esta clase porque ya Marjorie tiene el PowerPoint y se lo va a lanzar en algún momento. ¿Okay? Así que tomen nota de sus propias reflexiones o lo que interiorizan. Unión hipostática. No es un pegamento. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en la única persona divina de Jesucristo. Unión hipostática es dos naturalezas en una persona. De eso se habla.
están unidas, no mezcladas, no están entreveradas ni licuadas en uno, están unidas en una sola, independientes pero unidas en una sola. Encarnación, de latín incarne, que significa en la carne. Es el misterio de la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien asumió una naturaleza humana con tal de redimir a la humanidad. Naturaleza es el tipo de materia o asunto con el que se está tratando, con lo que se está tratando, y responde a la pregunta de ¿qué? Ya lo vamos a ver. Persona, ser animado que tiene un intelecto, una mente y una voluntad, una libertad, y que responde a la pregunta ¿quién? ¿Ok? Entonces, a manera de introducción vamos a hacernos estas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué es tan especial? ¿Y por qué yo debería identificarme como cristiano? ¿Te han hecho alguna vez esas preguntas? ¿Sí? Si no se las han hecho, deberían. Pero a lo mejor están siguiendo por tradición y no por convicción. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué es tan relevante Jesús? Hubieron otras personas igual que Jesús en su tiempo. Pablo, Pedro, Juan. ¿Por qué Jesús? ¿Qué tuvo de especial Jesús? ¿Y por qué su vida y su testimonio generan una nueva identidad, una nueva forma de mirar el mundo? A través de la fe cristiana. Ok. ¿Por qué Dios se hace hombre? Nos tenemos que remontar al Génesis. ¿Ok? Como saben, el Génesis es un libro que tiene mucha simbología. ¿Ok? No es un libro que se puede tomar de forma literal, pero es un libro que nos narra una historia. Y esa historia sí la podemos identificar, incluso en nuestros propios tiempos. Estamos hablando de un Dios que crea todo, que provee todo, pero a pesar de eso, el hombre le da la espalda. Por su naturaleza humana desobedece. Y dice, tú me has dicho que no lo haga, pero no quiero hacer. Ese ser humano, estamos hablando de Adán y Eva, en la narración del Génesis, hacen ejercicio de su libre albedrío, de su libre voluntad de hacer algo. Y hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La caída, el destierro, ¿verdad? Fueron expulsados del jardín del Edén. Esa distancia, esa caída, esa separación no se puede reparar así nomás. Pero Dios tampoco quiere que el hombre esté olvidado de su suerte por su falta, por el pecado. No quiere que seamos esclavos del pecado. Quiere que estemos unidos a Él. Entonces, para poder estar unidos a Él, Él crea un puente, un nexo. Se hace hombre. ¿Ok? Y nos enseña que como humanos vamos a ser tentados. Pero Él tiene una posición bien clara sobre la tentación. Y es lo que dice ahí Génesis 3:15. Haré, le dice la serpiente, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Este pasaje es conocido como el protoevangelio, porque es la primera proclamación que se hace de un Mesías redentor. ¿Okay? Está hablando de va a haber una intercesión, va a haber una pugna entre el bien y el mal, pero Dios va a estar presente ahí. Entonces, nosotros tenemos que mirar que Dios no se detiene en mirar nuestro pecado, nuestra falta, y decir, vete de aquí, ya no te quiero, no te necesito, me fallaste, como nosotros sí lo podemos decir.
desde nuestro corazón humano. Él mira al hombre en su pecado y le dice: te quiero cerca a mí, quiero que seas feliz, quiero que seas libre del pecado. Entonces, te voy a mostrar el camino. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos en donde vamos a encontrar y vamos a ver que esta referencia del amor de Dios que tiene un propósito: salvarnos. En Romanos 6:23 dice: el pecado paga un salario y es la muerte. Y es la muerte, y la vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, estamos mirando de que Dios respeta nuestra condición humana. Porque es bien interesante lo que vemos aquí, esta pregunta, que un niño no lo puede hacer. Si Dios es tan poderoso, si Dios es Dios, ¿por qué no borra nuestros pecados? Puede. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿Qué pasa con nuestra naturaleza humana? Cuando hemos hablado de persona, en el vocabulario hemos hablado de un ser animado que tiene un intelecto, una mente, y tiene una voluntad. Y esa voluntad está dirigida por una libertad. Entonces, como hubieron muchos filósofos, decían: el hombre ya está predestinado a ser salvado o a ser condenado. El hombre no se va a salvar más que lo que el Señor elija. Eso nos reduce a simples títeres y dejamos de ser humanos. Porque nosotros estamos llamados a ejercer nuestra voluntad libremente, pero también somos responsables de las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos, ¿verdad? Yo llego temprano a mi casa porque no me distraigo en cosas fuera de mi casa. Entonces la consecuencia es, para mí, positiva. Puedo tener más tiempo para jugar con mis hijos, porque me gusta hacer eso, me gusta compartir con ellos. Me llama un amigo y me dice: oye, acompáñame aquí, o vamos a tomarnos una cerveza, no tiene nada de malo. Yo tomo una decisión: quiero ver a mi hijo o quiero tomar una cerveza. A lo mejor no necesito relajarme, necesito no tomar una cerveza, tomar un café, pero necesito distraerme, conversar con otro adulto. Puede ser. Vamos a tener que hacer sacrificios en algún momento de la vida, pero igual, cada acto que hagamos va a tener una consecuencia. Y eso es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que hace nuestra dignidad como ser humano completamente intocable. Y Dios respeta nuestra dignidad humana y nos hace libres, y nos respeta libres. En el Antiguo Testamento vamos a ver un gran número de ejemplos de cómo la humanidad le falla a Dios constantemente. A pesar de haber tenido unos reyes muy buenos, esos reyes también fallaron. David falló, Salomón falló. Todos los humanos que se alejaron del Señor vieron las consecuencias de sus actos. Estoy en un grupo en Facebook que es Materiales para Catequesis, un grupo para catequistas. Y me metí a ese grupo porque hay muy buenas preguntas de algunos catequistas: ¿cómo hacen este material? ¿Cómo buscan este contenido? Había una catequista que preguntaba: ¿cómo explicar las batallas del Antiguo Testamento? ¿Cómo explicarle a un niño que Dios apoyaba a ciertos grupos para que maten a otras personas? Un contexto completamente equivocado, una percepción completamente fuera de lugar, sin entender que la historia de la salvación en el Antiguo Testamento nos habla y nos relata una relación de amor incondicional de Dios hacia el hombre, a pesar de que el hombre le ha fallado muchas veces. Dios no desfalla en su intención de seguir siendo fiel a la promesa que le hizo a Abraham. ¿Quién les ha contado de cómo hizo Dios su promesa con Abraham? La alianza.
No pidió que Abraham participara en la promesa, lo hizo dormir. Porque Dios asumió, dijo, yo voy a ser fiel, yo sé que yo puedo ser fiel y te voy a ser fiel. Entonces, miremos desde ese contexto, incluso desde el Antiguo Testamento, de un Dios que nos ofrece su amor incondicional, aún sabiendo que estamos propensos a fallar. Entonces, vamos a mirar, como en Romanos 15, 5, 18, que dice que si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Dios se hace hombre, sabiendo que en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, Él puede acarrear las consecuencias de nuestros actos, pero sabe que nosotros no podemos con nosotros mismos. Entonces, Pablo en su carta a los romanos explica, nosotros somos los que nos condenamos, nosotros somos los que por nuestras acciones nos alejamos del Señor, pero es el amor infinito de Dios a través de la persona de Cristo que nos invita y nos extiende la mano nuevamente para poder estar nuevamente en relación con Él. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en un momento alguna persona ha tenido una relación muy buena con alguien, hasta un miembro familiar, y por alguna discusión se dejaron de hablar, se distanciaron, dejaron de verse. Y con el tiempo dicen, esa relación ya se enfrió, ya para qué buscar a esa persona. A lo mejor la busco, me rechaza, me dice, ¿tú quién eres? Yo no me acuerdo quién eres. Esa es en la naturaleza humana nuestra. Pero Dios, conociendo la emoción humana y conociendo la naturaleza humana, nos invita nuevamente a decir, yo no me he olvidado de ti, ven. Y estamos hablando de un sacrificio que ocurrió hace miles de años, que aplica en un contexto real del hoy sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la compasión, sobre la paciencia y sobre todo ofrecernos la salvación. Ahora, es importante entender de que el propósito o el segundo motivo para la encarnación es mantenernos en unidad con Dios. Y aquí sí quiero ser muy textual en lo que dice la segunda carta de Pedro. Me dice, el segundo motivo para la encarnación es la unidad con Dios. La humanidad está destinada a estar unida a Dios. El pecado original nos separó y la distancia que se creó fue difícil de reunir. A través de la encarnación el hombre se reúne con Dios porque Dios se hace hombre. Cristo elimina la distancia. Por lo tanto, la única forma para retornar al Padre es a través de Cristo. A través de Cristo nos convertimos en partícipes de su naturaleza divina, como hijos adoptivos de Dios. Nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. ¿Okay? Esa es la razón para que la palabra se haga carne y el Hijo de Dios se convierta en el Hijo del Hombre, para que entrando en comunión con la palabra y recibiendo su herencia divina, podamos convertirnos en hijos de Dios. San Ireneo. Mantenernos unidos a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa mantenernos unidos a Dios? Que estemos cerca, que oremos, que nos alejemos, que estemos cerca, quiere decir que estemos en oración, que estemos en buena comunicación con Él, en comunión con Él principalmente. Especialmente confesión.
Yo creo que es muy importante para estar conectados con Dios, irse a confesar con el sacerdote y la sacristía. Llevar los mandamientos. ¿Ok? ¿Qué más? Todo un poquito. ¿Cómo que todo un poquito? Los mandamientos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la unidad, Ok. hacer nuestros las tres, la caridad, la esperanza y la fe. Ok. Pienso que esa caridad que debemos hacer nosotros con lo que hace la mano izquierda no debe saber la derecha. Yo pienso que cuando actuamos con mucha humildad, pienso que si actuamos con nuestro Señor. ¿Hay algo que usted ha dicho, que ustedes han dicho, que les han hablado, que tiene que ver con algo muy concreto? El ver al prójimo como uno mismo, a tratarlo como si fuéramos a Dios. Pero hay algo muy concreto que puede resumir el estar unido a Dios. La Algo fe. muy concreto y muy práctico. La fe. Querer parecerse a El él. amor. Cerca, cerca, cerca. El amor. Que Dios quiere tener una comunión con nosotros. Es un Dios que quiere estar cerca de Pero nosotros. ¿cómo? Pero para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce en el día a día? Adoración. Oración. Es algo relacionado a lo que les quiero que usted lo diga. Estar en gracia. También tiene relación. Llévanos. Mucha fe. Actuar, señores, actuar. Bueno, Amar a todos. Actuar, vivir el día a día como Dios nos invita a hacer. Especialmente en los momentos más difíciles, cuando más nos cuesta, cuando no podemos ver al prójimo, cuando nos hace difícil escuchar, cuando se nos hace difícil reconocer nuestros pecados y nos da miedo acercarnos a la confesión, por vergüenza. Actos humanos. ¿Ok? Estar en unidad con Dios podemos interpretarlo como vivir como seres libres que buscan ser felices. Y la única forma de ser felices es teniendo presente en cada acto que vaya a dar, en cada paso que quiera dar, tener presente al Señor. Medir las consecuencias de mis actos. Ser consciente, ser precavido, ser cauto, ser generoso. Es eso, estar en comunión con el Señor, estar en unidad con el Señor y tenerlo presente al Señor. Jesús en el desierto, en las tentaciones, invocó la palabra del Señor en todo momento, porque lo tenía presente, porque sabía que el Señor estaba a su lado y que no iba a dudar en enviarle el ejército de ángeles si él quisiese, pero él confiaba en el Señor. Y algo muy difícil para nosotros en nuestra naturaleza humana es confiar, sobre todo si nos han pasado cosas malas, sobre todo si nos han herido, si nos han engañado, si nos han traicionado, si nos han defraudado. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos traicionado, ofendido y defraudado al Señor? ¿Y cómo nos responde Él? Nos estamos enfocando en esta primera parte en la naturaleza humana, en quiénes somos nosotros. Alguien un día me dijo, hay seres humanos que caminan dormidos. Era un filósofo, me volvió loco. Y yo lo entendía. Cuando tuve la oportunidad de profundizar más en las escrituras, en oración, en los estudios que he llevado, no me proponía aprender para enseñar. Ahora, lo último que pensé en la vida fue enseñar alguna vez. Aprendía para pensar, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué me quiere decir? Y a medida que iba descubriendo mi naturaleza humana dentro de lo que estudiaba, creo que fui abriendo los ojos. No significa que abrir los ojos me hace una persona que no comete errores, pero soy consciente de las consecuencias de mis errores. Y eso a veces me duele más. Las cosas que dejo de hacer me cuestan y me pesan, porque sé que eso trae consecuencias para otros.
A veces, como dije, hay que hacer sacrificios y hay que ofrecérselo al Señor. Pero hay que también tener en cuenta de cuáles son nuestros límites como seres humanos, qué cosas necesitamos. Nosotros como adultos somos personas, sobre todo ustedes, señores catequistas, ustedes son personas que entregan mucho a su iglesia. Ustedes dan muchísimo, ustedes deberían estar en su casa descansando, pero están aquí porque están respondiendo un llamado que no todos responden. Entonces ustedes están dando el paso extra como seres humanos. Ustedes están un paso más adelante que otros humanos en el sentido de la conciencia despierta de su sacrificio para ayudar a otros. Ustedes se están formando como discípulos misioneros que van a dar el ejemplo. No van a enseñar de libros, ustedes van a dar ejemplo, así como Jesús le enseñó a sus discípulos. En ese camino estamos, porque yo también aprendo todos los días, sobre todo de mis errores. Entonces, tenemos que mirar que Dios tiene un plan, y en ese plan buscó que sigamos unidos a Él. Cuando dice el hombre se reúne con Dios, porque Dios se hace hombre. Cuando dice el hombre se refiere a Jesús. La humanidad. O a La humanidad. Porque dice a través de la encarnación el hombre se reúne con Dios porque Dios se hace hombre. Claro, o sea, la separación, la caída, pecado original, hay un distanciamiento del hombre con Dios, pierde la gracia. Entonces esa distancia rompe esa distancia Jesús, que es quien nos reúne nuevamente con Dios. Él nos lleva a reunirnos nuevamente con Dios porque es Dios quien se hace hombre. ¿Okay? Y en el título de la primera pusiste el hombre, porque Dios se hizo hombre. Porque Dios adoptó nuestra humanidad. ¿Se refiere a Dios, nuestro Padre, o a Jesús? Es el mismo. Es una pregunta. No, porque cuando explicamos la Trinidad, son tres personas. Pero es Él mismo. Yo sé, pero me refiero a la explicación. O en este caso puntual, digamos, se hace referencia a Dios que se encarna y asume la persona de Jesucristo. ¿Okay? Pero estamos hablando desde una visión general. Dios lo hemos visto siempre aquí, ahora Dios está acá y tiene un nombre y lo podemos identificar y nos sentimos relacionados. Es un hombre, es Dios, está aquí y aquí. Pero vamos a ver en un ratito algo que lo hace muy importante aquí. ¿Ok? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, Dios nos ha hablado todo el tiempo. En el Antiguo Testamento lo hemos visto, ¿verdad? Dios ha hablado muchas veces. Y a veces nos ha costado entender el mensaje. ¿Y ese mensaje qué tiene que ver? Con su amor. Su amor y su misericordia. Que a veces hasta nos hemos dado el lujo de recordar. Entonces, cuando Dios se hace hombre, ¿qué va a hacer? No va a seguir hablando lo mismo. Porque Él no va a cambiar de libreto, Él no va a ser voluble. Él sigue con el mismo plan. Porque nosotros somos su creación. ¿Ok? En Juan 3 dice: así Dios amó al mundo que le dio el Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos filósofos y las ciencias que estudian al ser humano dicen que el hombre siempre está en búsqueda de dos cosas: la verdad y la felicidad. He escuchado por ahí que a veces es mejor no conocer las cosas porque uno sufre menos.
Pero es mentira, como seres humanos siempre nos hemos hecho preguntas. Y nos hemos hecho preguntas de todo tipo y le hemos hecho preguntas a Dios, sobre todo sobre las cosas que nosotros mismos no sabemos por qué ocurren o no las podemos explicar, como el dolor, como la pérdida. A veces no entendemos. Si estamos hablando de un Dios de amor, ¿por qué hay dolor? Pero estamos con esa pregunta indicando de que Dios es el causante del dolor, que Dios permite que ese dolor nos afecte, cuando hace un momento acabamos de ver que son nuestras acciones las que nos hacen pagar las consecuencias de nuestros actos. Pero igual nos hacemos la pregunta, ¿ok? Igual nos vamos a preguntar. Entonces, Jesús es Dios y Jesús nos revela a Dios. En sus palabras y en sus acciones, Jesús habla todo el tiempo del Padre. Incluso hay un pasaje bíblico donde le preguntan, no está aquí, está en otra slide, me parece, donde le preguntan, y Señor, cuéntanos cómo es el Padre. Y él dice, ¿he estado tanto tiempo en medio de ustedes y no lo conocen? O sea, a veces queremos mirar más allá de lo evidente. Yo he sido fanático de niño de los Thundercats, esos dibujos, y Leo no tenía su espada, el augurio le podía ver más allá de lo evidente. A veces pienso que pues, queremos tener esa espada y mirar más allá de lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? Que Jesús es Dios y nos ha revelado su amor todo el tiempo, pero no nos satisface, porque la respuesta es muy sencilla. Entonces queremos algo más complicado. Entonces, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí en mi Padre. Jesús nos da su Espíritu de verdad y nos revela a sí mismo a través de su Espíritu. El acto más revelador del amor de Dios es su crucifixión y su gloriosa resurrección. Porque sin crucifixión, si hay crucifixión y no hay resurrección, fuimos. Tuvo que haber resurrección. Hubo resurrección. ¿Y esa resurrección qué trae? Nos reivindica. En el pecado original, nosotros caímos en un pozo donde éramos esclavos de la muerte. Pero Dios nos rescata de ese pozo, nos saca de ahí, porque Él vence la muerte. Ahora, filosóficamente hablando un poco sobre lo que Santo Tomás de Aquino diría, es, porque me han hecho esa pregunta, entonces Dios, Jesús, muere más o menos en el año 33 después de Cristo, y de ahí en adelante todos los que mueren después de Jesús, entonces son ellos los que se salvan, ¿no? Los que estaban antes, esos pues se quedaron ahí. ¿Qué opinan? Yo también me he hecho esa misma pregunta. A mí me la han hecho, yo también, de niño me han ¿También hecho se esa lo hicieron a pregunta. Jesús? ¿Ah? ¿También se lo hicieron a Jesús? Claro. Le preguntaron, cuando están hablando, y él dice, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Para Dios no estaban muertos. Para nosotros pueden estar muertos, pero para Dios no. Dice, Dios nunca está hablando, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Está hablando en presente, no está hablando en pasado ni en futuro. Es lo que es siempre. Yo tengo un pasaje, no me acuerdo cuál, pero indica que Jesús ve a Abraham y Jacob, creo,
O la transfiguración transfiguración a Elías, a Elías. a Moisés y Elías. Ya, entonces yo creo que- Pero yo les estoy preguntando a ustedes en tiempo real, ¿qué creen sobre Jesús? ¿A quién salvó? A toda la generación humana, a toda. Déjenme explicarles una cosa. Nosotros, como seres humanos, estamos limitados. Espacio y tiempo. ¿Verdad? En el espacio, ¿qué quiere decir? Que el lugar que está ocupando usted en este momento, no lo puedo ocupar yo. Por más que me pare encima de su cabeza, no puedo, porque estaría sobre, no en el lugar. No puedo estar, dos materias no pueden estar en el mismo lugar. Y yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Estoy limitado por el tiempo y por el espacio. ¿Qué significa eso? De que el tiempo y el espacio son limitantes terrenas. ¿Ok? Del universo. Ahora Nick les puede dar una explicación sobre física cuántica, explicar cómo el universo tiene un fin y un tiempo determinado. Pero Dios, que ha creado todo, absolutamente todo, incluyendo el tiempo y el espacio, está fuera de esas limitantes. ¿Ok? Entonces, decir que Dios hizo un sacrificio de amor por toda la creación, Dios está por encima y por fuera de lo que pueden ser los limitantes de la creación. Dios no es tiempo, Dios no es espacio, Dios es todo. Entonces, cuando hace su acto de amor, involucra absolutamente a todo lo que está por debajo de él. ¿Ok? Eso obviamente no se van a explicar a los niños, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo Dios está fuera del tiempo y el espacio. Y ver cómo es que su sacrificio de amor puede afectar absolutamente a toda la creación. No solamente, como me preguntaron, a los que desde su época en adelante. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Y cuánto es tiempo de explicarle de esa manera a los niños? ¿Cuánto es tiempo? ¿A qué edad es recomendable hablarles? La catequesis siempre tiene que tener una metodología apropiada a la edad y al tema. ¿Ok? A un niño no le podemos explicar algunos conceptos de lo que habló Santo Tomás de Aquino, pero no le podemos explicar la teología de Santo Tomás de Aquino. Incluso para nosotros en edad adulta también muchas veces nos va a complicar por el lenguaje, por lo que se necesita saber antes de entender eso. Yo pienso que lo más importante, nuestro enfoque principal como catequistas, siempre tiene que ser que los niños vean cómo Dios afecta positivamente nuestras vidas. ¿Por qué los niños? Mi hijo ha visto la película Shazam como 30 veces y la quiere seguir viendo. Y se pone triste porque él no tiene los superpoderes de Shazam. Es un niño que se hace grande y quiere ser fuerte y se peina como Shazam. Buenas noches se peina, quiero ser Shazam, se peina. Se va peinado a dormir. Él ve algo en Shazam, algo lo impactó, algo bueno, algo positivo lo impactó, que lo quiere imitar, quiere ser como él. Se pone triste porque no es como él. Entonces, esa película es muy buena. Entonces nuestra catequesis tiene que ser como esa película. Si le hablamos de Jesús, para que los niños quieran ser como Jesús. ¿Ok? Entonces, a veces no es tanto qué tema les estoy enseñando, sino que ellos están aprendiendo sobre Jesús, sobre Dios. Jesús es Dios. Y Jesús revela a Dios. Y Dios nos ha revelado su amor. Entonces Jesús revela el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos revelar ese amor? Cuando el niño, por favor siéntate, ya me tiene cansada, por favor, ya te he dicho 10 veces siéntate. A veces perdemos la paciencia y es normal, somos humanos. A veces llegamos con un dolor de cabeza y hay 10 niños que se pusieron de acuerdo para que mi dolor de cabeza sea 10 veces más doloroso.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir ayuda. Tenemos que ser honestos y decir, necesito que Marjorie, mándame a alguien más, por favor, porque no me siento bien y quiero que la clase sea positiva, sea buena. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, sobre todo cuando desde antes de llegar a la parroquia estamos pensando y estamos orando, estamos en comunión con Dios y estamos pensando en esos niños, en esos jóvenes con los que nos vamos a encontrar. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿ese niño tomó desayuno? ¿Ese niño habrá dormido bien? ¿Sus papás habrán peleado? ¿Habrá visto televisión hasta tarde? ¿A ese niño lo escucharán? ¿Lo ignorarán? ¿Le darán órdenes todo el tiempo sin preguntarle qué es lo que él quiere? Los niños vienen con un mundo a cuestas. Y nosotros pensamos que vamos a llegar a decirles qué es lo que tienen que aprender, en lugar de preguntarles, ¿qué quieres saber? La catequesis se enamora. Cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, averigua todo sobre ella. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿A dónde quiere que la lleve? Indaga. Y le muestra. Para que la mujer diga, oh sí, me complaces, me puede hacer feliz. Sí, le voy a decir que sí. Entonces igual, si nosotros queremos que los niños y los jóvenes sigan a Cristo, tenemos que enamorarlos en la catequesis, que se enamoren de Jesús, que vean en María ese ejemplo que decir sí a veces nos puede dar miedo, pero es un sí que cambia la humanidad. Decir sí a la verdad, ser honestos. Hablan de los jóvenes, de los millennials y de otras generaciones que se vienen, que no sé qué letra le han puesto ahora, que dicen, no, esos no tienen valores. Ellos no creen en religión, no creen en política, no creen en nada, han sido decepcionados de la vida. Pero siguen siendo igual de humanos que todos nosotros. Solo que nacieron en una época donde la comunicación es diferente y nosotros no la entendemos. Pero ellos sí se entienden. Por eso es que nosotros en este ministerio de la catequesis tenemos que evolucionar con ellos. No ser como ellos, pero evolucionar con ellos en la forma en la que ellos aprenden. Y eso fue lo que Jesús hizo con los judíos. Utilizó las prácticas judías, no vino a inventar absolutamente nada. Utilizó lo que ya había, pero lo dio un significado nuevo. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene también lo concreto. Modo de vivir. ¿Cuál es otra razón por la cual es importante mirar a Jesús y a su encarnación? Porque nos dejó un manual de cómo ser humanos. ¿Ok? Jesús se emocionó, Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús se rió. Jesús también se preocupó, posiblemente. Puso triste. Pero no dejó de tener fe. Juan 15:12. Jesús nos enseñó a orar, cómo afrontar las tentaciones y dificultades, cómo ser compasivos y pacientes y cómo amar sin medir el costo. Jesús es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la nueva ley. Se amarán unos a los otros como yo los he amado. Pues aquí Jesús nos pone la valla un poquito más complicada de cuando le preguntan cuáles son las dos leyes más importantes. Y Jesús, cuando le preguntan cuáles son las leyes más importantes, dentro de las leyes de Moisés, él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque esa es una forma en que está referido en Deuteronomios. Pero, aquí en Juan, él no está diciendo, ámense unos a los otros como ustedes se amarían. Ámense los unos a los otros como yo los estoy amando. Y eso implica esto: amar sin medir el costo. Eso es difícil. Dicen, yo me lo dije con un amigo sacerdote. Un amigo sacerdote me dijo, este amar sin medir el costo es la vocación al sacerdocio. Ok, yo lo creí, que sí. Es un paso muy importante, decir, sí Señor, aquí estoy, te entrego mi vida completamente.
Tengo mi celibato, mi castidad, ¿no? Vivir solo en una parroquia, tener mi familia lejos en Navidad, celebrar una misa y mi familia está en casa. Sí, es una forma muy interesante de hablar del amar sin medir las consecuencias, de dar la vida. El sacerdote da la vida, ¿ok? Es un ministerio, se casa con la iglesia. Pero también ser padre, ser madre, ser miembro de una familia y amar sin medir el costo también tiene un valor muy importante, muy significativo. Cuando nació mi hijo, el primero, pero tengo dos, tenía muchísimo miedo. Cuando la enfermera me lo dio, dije, ahorita se va a reventar, se va a caer, se va a desparramar, no sé, tenía muchísimo miedo. Pero algo de mí, algo dentro de mí cambió y me hizo mirar mi vida no como mi vida, ya no era más mi vida, era una vida dedicada a Él. Y en la medida de lo posible lo he cumplido. Muchas cosas que he querido hacer, a veces voy a la tienda y digo, necesito una camisa, estoy comprando algo para él o para mis hijos, y no me compro nada. Eso no es un sacrificio, es simplemente tener presente lo que le haría felices a ellos. Obviamente también la disciplina, el enseñarles que las cosas tienen un valor, hay que cuidarlas, el respeto, compartir, ser generosos. Hace unos días vino una señora a la casa y nos contó que una familia ha emigrado, una familia hispana ha emigrado recién a Chicago y nos pidió ropa, porque esta familia tenía 2 niños de 8 meses y de 3 años y no tiene nada, sobre todo ropa de invierno. Entonces nosotros buscamos lo que había en la casa y se lo dejamos. Mi niño está en la casa cuando llega la señora a recoger los paquetes y empieza a abrir la bolsa y decir, ok, esto le puede servir ahora, lo que es de verano no. Bueno, mi niño ve algunas cosas suyas, sobre todo unas chamarritas, unas cosas, y dice, no, eso me lo compró mi papá, no, eso es mío. La señora igual se lo llevó, pero él se puso triste porque se estaban llevando lo que era suyo. Mi esposa no tuvo mejor idea, y de verdad se lo agradezco mucho. Le empezó a mostrar videos de algunos niños viviendo en África. Niños que ahorita están viviendo la tragedia de una guerra en sus países. Mi niño se puso a llorar, puso muy triste, porque quería traer a todos esos niños a su casa. Quería abrazar a esos niños. Y dijo, esos niños son mis hermanos. Nadie le enseñó a decir eso. Vi una reacción tan genuina de solidaridad que cuando le preguntamos, ¿qué harías cuando alguien te dice, necesito eso que tú tienes? Se lo doy. Posiblemente lo diga de la emoción, del momento de lo que ha visto, que se ha afectado. Pero a veces es importante que nosotros grafiquemos un poco lo que otros necesitan y en lo que yo puedo colaborar. Pero primero tengo que mirarlo a través de mis propios ojos para poder ayudar a otros que también lo vean. El hecho de haber llegado a este país y no haber conocido a nadie y haber sido aceptado y recibido y me invitaban a casas a comer y me sentía aceptado como miembro de familias. Algunas señoras me decían, hijito, yo sé que tu mamá no está acá, dame un abrazo como si yo fuera tu mamá. Se prestaba. Y yo le podía dar un abrazo a una mamá y a las madres. Entonces todas esas cosas nos hacen sensibles, nos hacen vulnerables y nos hacen conscientes. ¿Ok? Entonces Jesús hace todo eso. No nos muestra un video de YouTube, nos muestra un leproso, nos muestra un ciego, nos muestra a las personas a las cuales la sociedad rechaza completamente. En la cultura judía, las personas que tenían algún mal, alguna deficiencia física o mental, o eran poseídos por demonios, o alguien en su familia había pecado, o eran impuros y nadie los podía tocar. Por eso, lejos, afuera.
Entonces, Jesús los utiliza a ellos para decir, yo estoy presente en cada uno de ellos. Ellos tienen un valor. Ellos no son descartables. El ser humano no es descartable. Hablamos del matrimonio, hablamos de las relaciones, hablamos de la comunicación, hablamos de todo lo que nos afecta hoy en día como seres humanos. Ya no podemos ser seres individuales. Ahora nos comunicamos, disculpen la palabra, a veces hasta desde el baño, porque ya podemos. Entonces, la privacidad y el momento de estar a solas a veces ya ni siquiera es fácil de conseguir. Estamos conectados constantemente con el mundo exterior. Pero ¿cuántas veces nos damos tiempo de conectarnos con el mundo interior? ¿Cuántas veces nos cuesta dejar el teléfono a un lado? A mí me cuesta. Pero ya hemos puesto la regla en casa. Cuando llego, me siento en la mesa, el celular está a un lado. Y mis niños están aprendiendo eso también. Pero nos cuesta. Porque, uy, pero no necesita, alguien me escribió y después lo veo. Pero mi cabeza ya está ahí conectada. ¿Ya? Una de las cosas que me gustó que usted dijo sobre la confesión es justamente ese examen de conciencia. Jesús no vino a enseñarnos, a decirnos, yo estoy libre de pecado, yo puedo hacer todo porque soy Dios, y ustedes pecadores, síganme, aunque yo sé que no lo van a lograr. No. Nos dio ánimos. No se desanimen, sigan. Habló con el ejemplo. Tanto fue su impacto de cómo él oraba ante los discípulos, y eso que muchas veces se alejaba, que le pidieron, Señor, te hemos visto orar, enséñanos, queremos orar como tú. Y Jesús les enseña a orar. Jesús no nos dice a nosotros, tú mujer pecadora, fuera acá, dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. En el día a día vamos a encontrar muchísimas distracciones, muchísimas preocupaciones y muchísimas cosas que nos bombardean constantemente. A veces hasta nos hace difícil dormir porque estamos con muchas preocupaciones. Yo los invito, señores catequistas, a que poco a poco tengamos esa práctica del examen de conciencia antes de dormir. La liturgia de las horas, por ejemplo, la oración de la noche completas, es una oración muy corta. La pueden conseguir en internet. Esa oración nos invita a reflexionar en dos cosas muy importantes. ¿Qué he hecho en el día? Y en la fe que necesito para pedirle al Señor, déjame abrir los ojos mañana. Porque nadie tiene la vida comprada. Y tenemos un plan. Cada uno de nosotros tiene un plan, tiene planes. Quiero que mis hijos acaben la carrera, quiero pagar mi casa, quiero conseguir un mejor trabajo. Tengo un plan. Pero Dios tiene otro plan para mí. El Señor tiene un plan más grande. Entonces, el plan del Señor requiere que tus acciones estén en unión con Él, en comunión con Él. Entonces, el examen de conciencia no me va a hacer mejor, pero me va a hacer más consciente. Y voy a ser mejor a medida que sea más consciente y más prudente en mis actos. Y quererme, y cuidarme, y darme tiempo para mí, que no es egoísmo, es necesario, no somos máquinas. ¿Ok? Entonces, Jesús hace algo muy importante. Nos muestra la capacidad del ser humano para vivir según la voluntad del Padre. ¿Ok? No hay mucha ciencia ahí. Sus señales, sus símbolos, sus milagros expresan el poder
y la voluntad de Dios para hacer lo imposible por nosotros. Pero también nos pide que actuemos siempre mirando al prójimo y dándole ese amor como Jesús nos lo ha dado. ¿Ok? Jesús también nos hace conscientes de nuestra dignidad. Si Dios tuvo la voluntad de bajar y sufrir y morir por mí, entonces yo debo tener un gran valor para que lo haya hecho. Y ese mismo valor también lo poseen las demás personas. ¿Ok? Entonces, Dios no se hizo hombre para demostrarnos que es poderoso. Se hizo hombre porque también nosotros tenemos un valor y Él nos dignifica mucho más. Dios nos pone la valla un poquito alta, pero sabe que podemos, porque Él en su humanidad pudo. ¿Ok? Él supo responder a las tentaciones, supo responder a las preguntas engañosas, a las trampas que le quisieron poner, supo responder a las festividades, a la forma de celebrar, a la forma de convivir, a la forma de atender las necesidades del prójimo. Nos enseñó a celebrar. El símbolo de la boda de Canaán, la señal de la boda de Canaán, es justamente una señal que nos invita a mirar la celebración de la vida. Por ahí me dijeron, pero ¿cómo es posible que Jesús no vino? ¿Por qué no otra cosa? Hay tantos problemas que tenemos hoy en día con el alcohol. El vino era parte de una celebración social. El vino era parte de esa abundancia, alegría que las personas le deseaban a los novios. Que se haya acabado el vino era algo muy dramático, muy triste. Pero Dios hace algo muy claro. Es muy evidente la señal, cómo es interpretada de convertir el agua en vino. Número 1, para Dios nada es imposible. Y número 2, hay que bendecir la vida y hay que saber celebrarla y vivirla. Es un símbolo muy importante sobre Dios como símbolo de vida, pero no una vida estática, es una vida activa, una vida que tiene que ver con un aspecto social del ser humano, porque no somos seres individuales, somos seres comunitarios. ¿Ok? Entonces tenemos que mirar esa perspectiva de Jesús como un modelo en una forma de vivir, de una forma alcanzable. Entonces vamos a mirar a la persona de Cristo, vamos a tratar de entenderlo un poco. La iglesia llama encarnación al hecho de que Jesús, de que el Hijo de Dios asume la naturaleza humana para lograr nuestra salvación. Creer en la encarnación del Hijo de Dios es un signo distintivo de la fe cristiana. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Primera de Juan 4:2. Dios asume la naturaleza humana para lograr nuestra salvación. Nuevamente Dios quiere que seamos felices. Y en nuestra naturaleza humana nos enseña ese camino a la salvación. Aquí viene la parte importante, la unión hipostática. Parte de lo que estábamos preguntando. La distinción, tenemos que haber una distinción entre la naturaleza y persona. ¿Ok? Lo hemos visto en el vocabulario, pero lo vamos a explicar un poquito más. Naturaleza se refiere a un asunto, materia con el cual se está tratando. Gracias. Mientras que la persona se refiere a un ser animado con inteligencia, con mente, y voluntad, libertad. La persona responde a la pregunta ¿quién eres? Y la naturaleza responde a ¿qué eres? ¿Quién es Cristo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es Jesús? Es Dios y es hombre.
distinción entre naturaleza y persona. Una persona dentro de la unidad de la Trinidad. Pero esa persona tiene dos naturalezas. Entonces, ¿qué es Jesús? Es Dios y es hombre. ¿Ok? No es un Dios que parece hombre. Es Dios y es hombre. Entonces, la unión hipostática, la unión de naturalezas, se da solamente en la persona de Cristo. Dios Padre tiene una sola naturaleza divina. Y Dios Espíritu Santo también tiene una sola naturaleza divina. Pero Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. ¿Ok? Entonces la unión hipostática es justamente eso, la unión de ambas naturalezas en la persona, en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. ¿Hasta ahí preguntas? Me arriesgué a hacer preguntas porque sé que podemos pasar una hora hablando de eso. Ok. Entonces, lo que muchos herejes o personas que hablaban en contra o hablaban a medias sobre el entendimiento de la naturaleza humana y divina de Jesús, se hacían muchas preguntas. Y una de las preguntas era: ¿cómo es que Dios tan grande, tan inmenso, tan inconmensurable, tanto puede abarcarse en la naturaleza humana? Entonces, ya sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces, Él a través de su poder se hace carne. La palabra se hace hombre. Y tiene Jesús, como Dios, tiene un intelecto y tiene una voluntad divina. ¿Ok? Al mismo tiempo, Jesús es completamente humano. Entonces también tiene un intelecto humano y tiene una voluntad humana. ¿Así estamos claros? Tiene naturaleza divina, con intelecto divino y con voluntad divina. ¿Ok? Es Dios. Y como humano tiene intelecto humano y... Perdón, tiene estoy hablando de cada naturaleza. La naturaleza divina tiene voluntad divina y tiene intelecto divino. ¿Ok? Es Dios. Su naturaleza humana tiene voluntad humana y intelecto humano. ¿Ok? Entiende como humano. Tiene un corazón humano. ¿Ok? Ahora, la voluntad humana de Cristo, se somete a la voluntad divina. ¿Ok? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero es Dios. Sí, pero su naturaleza humana responde en obediencia a la naturaleza divina. Eso es estar en unión, en comunión. Y no es obedecer a lo ciego. Es entender de que hay una voluntad divina que es perfecta comparada con la humana. La humana no puede guiar la divina. Imagínense, Jesús tenía las dos naturalezas y le decía: ¿cuál hago caso? La humana... Disculpa con esto, pero es que también, yo sé la hipóstasis está así, pero en ese momento que se está creando, están queriendo dividir a Dios entre lo humano y lo divino. En la filosofía estaban planteando que Dios era más, no, este Dios es divino, este Dios es humano. Entonces la iglesia trata de decir como este Dios, porque se hace uno y lo consume todo. O sea, ese Dios, no es que podamos decir que tiene una cosa más divina y más humana, porque Dios se encarna y se encarna en todo lo que se puede encarnar, agarra todo, lo humano y lo divino se hacen uno solo. No hay como uno divino ni uno, sino que ya pasa a ser una sola cosa. De hecho hay filósofos, no me acuerdo el nombre de este filósofo, que habla, es un teólogo, que habla de que Dios en su naturaleza humana también tenía visiones hipostáticas, tenía visiones divinas.
¿Okay? Es una especulación, porque no hay absolutamente nadie que pueda demostrar eso. ¿Ok? Incluso ponía como ejemplo la transfiguración, pero eso es una narración que tiene otra explicación. Pero bueno, muchas personas van a tender a dividir y a separar a un Dios divino de un Dios humano. Esa es nuestra limitación humana, de dividir para poder entender. Tenemos que fraccionarlo para poder entenderlo. Pero cuando lo miramos en su totalidad y cuando lo ponemos en el contexto de la vida de Jesús, ahí tiene más sentido. O sea, no lo tomamos como un objeto de estudio, sino lo ponemos como un contexto histórico y a través de los ojos de la fe, y vamos a poder mirar de que Jesús en su humanidad sintió, lloró, miró, comió, tuvo frío, tuvo hambre, se puso triste, pero él sabía que había un plan divino que estaba guiando la voluntad humana. No es que el Dios divino estaba por encima del Dios humano. Es más, mediante la comunicación de idiomas, lo que se llama el término, se puede decir que como Jesús murió en la cruz, puede decir que Dios murió en la cruz, porque Jesús es Dios. Pero es un lenguaje que requiere más estudio y más entendimiento para poder entender claramente qué quiere decir, para evitar confusiones. ¿Okay? Pero lo importante aquí, cuando hablamos de las voluntades, es mirándonos nosotros, ¿okay? Poniendo a Jesús en el espejo y mirándonos nosotros reflejados en Jesús. ¿Cómo es que esa unión de dos naturalezas, humana y divina, me invitan a mí, como humano, a mirar la naturaleza divina como una meta? Yo quiero lograr esa presencia divina frente al Señor. Quiero compartir de esa divinidad del Señor, que es, quiero ser plenamente feliz, quiero salvarme. Y Jesús, en su humanidad, se mantuvo fiel a una voluntad que lo conocía todo, que lo sabe todo, a una voluntad perfecta. Y mi voluntad imperfecta humana tiene que ser dócil. Y dócil significa, tiene que estar dispuesta a aprender de lo perfecto. ¿Ok? No es seguir a lo correcto, la docilidad es dejarme llevar con mi voluntad, pero yo decido dejarme llevar. ¿Ok? Yo libremente decido aceptar el plan de la voluntad divina. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Ok? Ok. Esto como conclusión, tenemos una pregunta extra para mirar. ¿Por qué deberíamos ser cristianos? Esta manera de conclusión. ¿Por qué deberíamos ser cristianos? Ya sé que Jesús ha hecho cosas buenas, sé que Jesús me está enseñando un camino, pero puede ser complicado y difícil, y me puede pedir cosas que yo sé que no puedo dar. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Para mi salvación. Sí, obviamente, los que hemos escuchado y lo que hemos entendido, lo que significa la salvación, sí. Pero a las personas que aún no conocen, a los niños, por ejemplo, preguntarles, ¿por qué seguirías a Jesús? ¿Por qué te harías cristiano? Entonces, eso nos lleva a mirar nuevamente la naturaleza humana. Estamos hablando de nosotros, la naturaleza humana nosotros. Si no les ha pasado, a algunas personas sí les ha pasado, que a veces no se hallan, no se ubican, no sienten que pertenecen en ningún lugar, en el trabajo, en el círculo social, en algún momento de la vida algunas personas se han sentido como que
no encajo aquí, no sé, ¿para qué existo? ¿No? Sobre todo en momentos de crisis, a veces pensamos eso. Y muchos jóvenes piensan eso. Muchos jóvenes tienen problemas de identidad. Nosotros nos ponemos a mirar a todos lados y vamos a tratar de encontrarle un sentido a nuestra vida. Si no tenemos a Dios y no conocemos a Jesús, va a ser bien difícil encontrarse un sentido en la vida. Y lo digo porque tengo amistades, amigos, muy exitosos, con dinero, con familia, pero siempre les falta algo. Siempre les falta algo. Y me miran a mí, no como un ejemplo, pero me dicen, oye, tú tienes tus retos, tus dificultades, tus problemas, pero tus hijos, que tienen sus cosas, y ¿cómo haces? A medida que más entiendo lo que no necesito, le puedo dar importancia y me puedo enfocar en lo que sí necesito. Y necesito mi familia, necesito paz mental, necesito descansar, necesito comer, y para eso necesito cuidarme, porque si como sin cuidarme, sin ser consciente de lo que como, me voy a enfermar y me voy a morir. Y el Señor quiere, pues, que me cuide. Ya metes al Señor, ya metes a Dios. Por supuesto. Tengo que meterlo a Dios en todo. Y es ahí donde algunos me dicen que yo los sermoneo. ¿Tú me has preguntado por qué yo no siento que obviamente también tengo metas, tengo aspiraciones, tengo planes. Quiero seguir creciendo. No en volumen, pero quiero seguir creciendo. Y me preguntan, pero como que tú sientes como que ya lo tuvieras todo. Le digo, no, tengo lo que necesito hoy. Ya el Señor me dirá que viene mañana. Un día a la vez, para no estresarme. Porque ellos están pensando en su jubilación y están pensando en cuánto quieren ganar en su jubilación. Uno dice, yo quiero tener unos $10,000, un cheque de $1,000 cada mes para poder vivir la vida tranquilo. Pero vivir la vida tranquilo, ¿en base a qué? ¿Qué es vivir tranquilo? Tener a Dios en el corazón. Pero en las personas que no tienen a Dios, Es las cosas materiales. he visto personas, porque cuando estaba en Perú, tenía amigos que ganaban muchísimo dinero. Yo todavía estaba en la universidad y estaba en el mundo de los pobres. Pero me invitaron. Íbamos a bailar, a tomar. Y tenía un amigo, José, que el tipo, sin exagerar, podía gastar en una sola noche por lo menos $800 o $900 solamente en licor. Dejaba su tarjeta y le decía, a quien venga, invítale a algo. Él invitaba a todo el mundo, hasta gente que no conocía. Y si le acercaban, él estaba rodeado de gente porque sabían que él les iba a invitar a un trago. A mí me tocó llevarlo un par de noches a su casa, o tomar el taxi juntos, lo dejaba en su casa y me iba. Un par de veces me quedé a dormir en su casa. Y en la mañana, qué vacío, qué triste. Tarjeta vacía, pero corazón más vacío todavía. Porque una noche de alegría, una noche de celebración, no me va a llenar la existencia. Pero como dice aquí, Jesús no es una de las tantas formas para encontrar la felicidad o un modo de vivir. Jesús no es una pastillita para la felicidad, no es una moda, no es una filosofía para volverme más cool. Jesús es la respuesta a la pregunta humana. Y esa pregunta nos la vamos a hacer toda la vida. ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Okay? Entonces,
Decimos, Jesús es el único camino para estar en unión con Dios y para la felicidad eterna en el cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, así que vayamos a seguirlo tan rápido como podamos y traigamos con nosotros a quienes quieran seguirlo. Pero nosotros no lo vamos a tener en la mano ni vamos a empujar personas, nos van a seguir. Porque ven, como este amigo que me pregunta, ¿y tú qué tienes? Que no estás estresado por la vida. Pues tengo fe. Y eso se contagia y eso se busca. La esposa de este amigo le preguntó a mi esposa qué parroquia voy. Porque dice que su esposo está muy estresado. A lo mejor la iglesia lo desestresa. De la forma que quieran llegar, que lleguen. Los niños de la catequesis van a llegar diciendo, yo no quiero estar aquí. No importa. Tampoco los fuercen. Pero entiéndanlos. A lo mejor ellos los están forzando, pero ustedes les van a enseñar en esa oportunidad que tienen de que lo que van a conocer va a cambiar sus vidas. Porque van a encontrar un sentido en sus vidas. Entonces, para nosotros conocer y vivir imitando a Jesús, para eso hay que conocerlo, vamos a poder guiar a otros por interés, por querer mirar lo que nosotros miramos. Es como cuando estoy así con mi teléfono, se lo tengo apagado y lo fastidio a mi hijo y digo, wow, y él inmediatamente se para en la mesa y, chimoso, ¿qué tienes? Y él, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¡Wow! ¡Wow! Y se acuerda, está apagado y se va. Pero yo, eres curioso, ¿no? Y mi suegra dice, por supuesto, todos somos curiosos. Si tú ves algo y te alegra, otros quieren ver lo que te alegra, obvio. Entonces, ¿qué necesitamos saber o qué necesitamos para poder enseñarle a los niños algo que ellos también van a querer corriendo, van a querer venir corriendo, rodearnos y decir, yo también quiero ver? ¿Qué es eso? Ok, entonces, con esto estamos concluyendo esta sesión de la encarnación de Jesús. Y hay una pregunta que la pongo como un bonus para que nosotros podamos mirar encontrar una explicación que tal vez nos ayude a nosotros a entenderla y pues también compartirla si es que llegase un momento que escuchamos una pregunta de otra persona. ¿Cristo es necesario para la salvación? Sí. ¿Por qué? Él es la única puerta. Recuerden, Génesis, la separación. ¿Quién nos une nuevamente? El hombre escuchó a Dios, ¿ok? Antiguo Testamento, pero igual estaba lejos, pero terminaba dándole espalda. Jesús se somete a la voluntad del Padre, ¿ok? La voluntad humana se somete a la voluntad divina y encontramos una unión perfecta. Esa misma unión en la que nosotros aspiramos. Por eso es que Jesús es fundamental para la salvación de la humanidad. Número uno, por su pasión y resurrección, Él nos abre la puerta, pero al mismo tiempo Él también nos da las pautas para ese camino que debemos seguir. Por eso, como usted correctamente dijo, es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Ahora, algo que nosotros tenemos que hacer es mirar de que no todas las personas con las que nos vamos a encontrar tienen ese entendimiento. ¿Ok? No podemos forzar a una persona a mirar lo que no quiere mirar o lo que no sabe mirar. ¿Ok? No seamos los policías espirituales de la humanidad, decir, ok, tú necesitas a Jesús para que te conviertas, para que cambies, para que dejes de que se te salga el chamuco. Mostremos a Jesús a través de quiénes somos nosotros. Es decir, como ellos van a decir, oye, ¿y cómo le haces? ¿Ok? Y esas palabras y esas acciones son las que van
a la que se refiere San Pablo cuando dice: ay de mí si no proclamo el Evangelio. Pero no solamente con palabras, sino también con acción. Como yo tengo algo que decir, o sea, como por decir, nosotros estamos como el buen samaritano, porque, bueno, por el barrio donde vivo yo, siempre todos los días hay personas, como 3, que siempre están lo mismo, amanece, anochece, y ellos tomando, o sea, no se mueven del mismo lugar, o sea, siempre. Entonces uno a veces quisiera decirles: báñate, cámbiate, haz algo, una actividad para que se te quite eso, pero las personas en vez de ayudarlo van y le dan más de tomar, les llevan cobijas, les llevan sillones para que sigan ahí, pero eso no es la ayuda, la ayuda es como por decir: levántate, o como dice usted con el ejemplo, pero no hay movimiento, o sea, ya van como años que siempre es lo mismo. Pero tenemos que entender una cosa. Ese ejemplo que usted pone nos hace pensar en asuntos mucho más profundos que el simple hecho de tomar un poco de alcohol. ¿Okay? En nuestra naturaleza humana nosotros vamos a buscar refugios, vamos a buscar escapes, vamos a buscar soluciones inmediatas para lo que necesita más tiempo. ¿Okay? Una psicóloga hablaba del joven, del niño, y hablaba de esto y terminó hablando del alcohol. Yo dije: ¿qué tiene que ver esto con el alcohol? Les voy a contar brevemente. ¿Qué hacen los papás hoy en día cuando el niño tiene un berrinche? Toma, cálmate. ¿Ok? Una solución inmediata, ¿verdad? O en la misa, agarra el librito, rompe el librito, pero o le dan las llaves. O el niño está con su Game Boy y está en plena misa y... Okay. Esa es la solución inmediata. Pero ¿cuál sería la solución correcta cuando un niño está llorando? Preguntarle: ¿por qué estás llorando? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? Estoy aburrido. ¿Por qué estás aburrido? ¿Quieres que te cuente de qué se trata esto? En otras religiones, los niños son los que se sientan adelante siempre en las celebraciones, porque en la cultura los niños tienen que aprender directamente mirando. Los niños están permitidos en subirse hasta el altar, donde está el celebrante, el rabino, quizás para ellos es normal, porque el niño está explorando, está conociendo. No le dicen: muévete para acá, siéntate. No, lo dejan libremente porque el niño está acostumbrándose a un espacio, a un lugar. ¿Ok? Volviendo al punto. Entonces, ¿qué hacemos? El niño aprende a encontrar una solución inmediata sin expresar qué es lo que tiene. Pero su comunicación se está limitando. Su capacidad de autocontrolarse también se está perdiendo. Su capacidad de centrarse y decir: ok, llorando no voy a solucionar nada, también la está perdiendo. ¿Ok? Ya no tiene 5 años, tiene 12 años. ¿Ok? Y también tiene una rabita, tiene un momento de crisis. ¿Qué hace? O le compro algo. O le compro su PlayStation para que esté mejor en la sala ahí, hongueándose y no esté en la calle haciendo otras cosas. Llega a los 16 años y el alcohol o las drogas le van a dar esa sensación de satisfacción que no encuentra en otro lugar. Un niño, un ser humano joven, infante, que desde temprana edad pudo desarrollar capacidades que todo ser humano tiene. Por eso es que la única diferencia entre las personas que consumen algún tipo de fármaco o droga y las que no, son personas que a lo mejor por su necesidad o su condición aprendieron a reaccionar de una forma diferente ante una crisis.
las personas más creativas son las que han pasado más dificultades. ¿Ok? Las personas que han tenido más crisis económicas son las que saben inventarse algo. Estaba viendo hace unos días, hace unas semanas, no les recomiendo ver la noche si es que ya han cenado. En Netflix hay la ruta del taco, algo así se llama. Buenísimo, aprendí mucho sobre los tacos. Tacos de guisada. No se ve que era eso. Alguien se lo inventó. Porque hicieron guisos, lo pusieron en tacos y los empezaron a vender. Tacos de sudadera. Todas las cosas que uno en su necesidad y en su pobreza aprendió a crear para alimentarse y también para generar un ingreso. Entonces, yo me pongo a mirar cómo nosotros como seres humanos somos tan creativos para encontrar soluciones cuando no tenemos las cosas a la mano. Es cuando tenemos las cosas a la mano, cuando excedemos en lo que tenemos a la mano, es cuando nos confundimos y es cuando nos desviamos de las capacidades que tenemos. Que por eso que a los niños es importante retarlos a su nivel, pero retarlos a que piensen un poquito más, a que den un poquito más, a que reaccionen de una forma mejor. Y que haya comunicación entre los padres, porque luego cuando yo fui a una prédica, fui a una plática con el padre Tito y fue un psicólogo. Entonces fueron muchos padres de familia y pues empezaron a hablar de cómo los niños manipulan a los papás. En que, están en misa, les dan el teléfono, como dice usted, ¿no? Para que estén tranquilos y los dejen escuchar a ellos la misa. Entonces, pues en la casa pasa lo mismo. O sea, que los niños hacen su berrinche y entonces empiezan ahí los problemas. Pues el Señor no quiere que el niño vea la tele o que no vea el celular y ya el Señor se va a trabajar y le dice a la mamá, ya quedó castigado, no tele, no celular, no nada. Y ya pues se va. Y ya después se va el Señor y ya le dice el niño a la mamá, mamá, dame el celular o quiero ver la tele. Ok, ya se fue tu papá, aquí está tu celular o aquí está la tele. Entonces, ahí ya no se están respetando. Ahí está, ya no hay comunicación. Por eso es que, volviendo un poquito al punto de decir a la señora sobre estas personas que ve tomando, hay problemas que nosotros podemos mirar en otros, pero no sabemos su raíz, no sabemos el origen. Cómo es que una persona llegó a terminar en la calle tomando. Los indigentes, las personas que viven vidas totalmente destruidas por ciertas experiencias. Ustedes como catequistas, por favor, mantengan siempre un ojo abierto con los niños y el otro ojo abierto y los oídos abiertos con los papás de los niños. Establezcan esa relación de confianza con los papás. Que les cuenten lo que puedan contarles para que ustedes a través de la catequesis los ayuden a los papás en darles un mensaje que los niños necesitan escuchar. Yo hice eso con los papás de la catequesis cuando enseñé confirmación. Les presenté el plan, era el día del open house donde los papás iban a la clase y después que le explicaba el plan a todos, niños, un ratito al patio afuera, hablamos con los papás. Señores, siéntanse libres de contarnos si sus niños tienen algún tipo de dificultad, problema. Este sábado tenemos el open house. Aprovechen en establecer. Yo sí voy a aprovechar con una mamá porque yo tengo un niño, de verdad, tengo 7 niños nada más. Pero hay un niño que pues, desde hace un año yo le di clases y ese niño no sabe leer, no sabe nada, no sabe ni las oraciones y yo desde hace un año les estuve enseñando y ya todos lo saben. Pero ese niño no sabe leer, no sabe escribir y no puede ni hablar. Se le ¿La clase la da usted en español y en inglés? En español.
¿Y el niño habla bien español? Bien español. ¿Pero Ajá. qué prefiere, el español o inglés? Yo le digo, si no puedes en español, hazlo en inglés. Pero él dice, está bien, en español puedo un poquito. Y en inglés también poquito. Ok, pero ¿Qué pasa? es un buen punto ahí, pero ojo. Los papás normalmente no le van a contar abiertamente a los catequistas que tienen un problema. ¿Ok? Muchas veces, incluso en la arquidiócesis hemos estado viendo casos de papás en la catequesis que ni siquiera reportan si el niño es borderline, si tiene un rasgo leve de autismo o algún tipo de necesidad especial, o incluso si tienen algún tipo de alergia. Hay papás que no cuentan eso, y es básico que los papás lo sepan, pero para que los papás hablen, nosotros tenemos que dejarles saber que los queremos escuchar. Nosotros no podemos llegar a decirles, tu niño es esto, tu niño es esto, tu niño es esto, tu niño es esto, porque no los estamos escuchando, le estamos dando las quejas. En lugar de decirle, ¿cómo va el niño? ¿Cómo le puedo ayudar yo en la catequesis? El niño está respondiendo bien, voy a intentar algunas formas, he intentado las formas tradicionales de que el niño aprenda las oraciones, pero a lo mejor tengo que usar canciones, o tengo que usar videos, o tengo que usar imágenes, tengo que usar algo, pero una vez más, y gracias por mencionarlo, ustedes eviten enseñarles oraciones a los niños, ¿ok? Y se los digo de todo corazón, ustedes no están ayudándolos a enseñarles a que ellos aprendan oraciones, denles experiencias de oración. A lo mejor para ese niño lo más importante es una oración espontánea, que él aprenda a escribirle una poesía a Dios, esa es su oración. ¿Sí me entienden? Porque a veces se nos va a hacer difícil aprendernos oraciones. A mí me costó aprender el nuevo Padre Nuestro. ¿Okay? A mí me costó bastante tiempo, yo estaba ya grandecito, yo tendría mis 10, 11 años cuando fue el cambio. Y me costaba. Y yo no iba a catequesis, porque yo estudiaba en un colegio católico. Pero me costaba en la misa rezar el Padre Nuestro. Y me trababa. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a un retiro para niños, donde me sentí libre de expresarle a Dios lo que yo sentía, el catequista me dijo, esa es una oración. Es igual de hermoso que tu Dios. Es tu oración directa a Dios. Porque también tuve una niña. La niña no hablaba para nada. Yo no sabía si la niña hablaba o si no podía hablar, nada. Pero resulta que un día la señora, yo le dije a su mamá qué pasaba con la niña, si la niña tenía algún problema o algo, porque la niña sí hacía sus tareas, sí hacía las tareas y sí participaba. Entonces, pero a mí me preocupó que la niña no hablaba. Entonces un día yo platiqué con su mamá que si la niña tenía algún problema o algo, ¿no? Porque sí me preocupaba a mí ella. Entonces me dijo la mamá, yo no sé, dice, pero ni en la escuela habla, ni en la primaria donde va, tampoco. Yo no sé, dice, yo tengo ese problema con la niña, dice, pero mire, me enseñó un video la señora donde la niña está leyendo en español. Y dice, mire, y en la casa habla. Yo no sé por qué aquí en el catecismo o en la escuela. Es algo, no sé. algo que tiene que ver con cómo ella se siente en ese espacio. Entonces, por eso nosotros en la catequesis, señores, señoras, señoritas, en la catequesis nosotros tenemos que ser como, no sé, Bob el Constructor, MacGyver, no sé. Tenemos que tener una caja de herramientas imaginaria enorme en nuestras espaldas. Tenemos que estar diagnosticando permanentemente qué funciona y qué no funciona. Tenemos que buscar que la catequesis sea efectiva. Sí. Diferentes herramientas. Por eso que estas clases nos ayudan un poco a nosotros en nuestra propia fe, pero pídanle a Marjorie, necesito más métodos de cómo enseñar diferentes técnicas, diferentes métodos. No, a mí luego vienen, es que vengo bien cansado. ¿Quién viene
viene cansado? Yo les digo, ¿quién viene cansado? No, pues yo. Y yo también, ok, se me paran enfrente y me van a hacer ejercicios. Y los pongo a hacer sus ejercicios y ya me cansé, ya estoy bien, ok, ahora sí a trabajar. Pero así ya se ponen ellos activos. Y me gusta porque los motivo. Eso es lo importante, motivarlos y dar que los niños y los jóvenes encuentren en las clases de catequesis un espacio que no es como un salón de clases. Sí, exactamente. Okay, la catequesis no es una extensión de las clases de lunes a viernes. La catequesis es un espacio diferente. Es un espacio donde ellos pueden desarrollar otras habilidades, sobre todo las partes emocionales y en el misterio, ¿no? Aspectos de su fe. Sí. Entonces busquen eso, que la catequesis sea ese espacio. Yo he ido a salones de catequesis en muchos lugares donde los niños están sentados, dibujando, escribiendo, sentados, tranquilos, leyendo. No sé si Jesús tuvo a sus discípulos así. Jesús caminaba con ellos, ¿no? Les mostraba, les explicaba a través de ejemplos, a través de cosas diarias, ¿no? Experiencias. ¿Ok? Entonces, oración final o anuncios. No, ya estamos.